La mañana lo sorprendió como ella quería, enredada en las pieles, y él dijo: no te vayas aún, y la fue besando, buscando respuestas en sus pezones, preguntas en sus nalgas. Y ella se vestía y caminaba hasta la puerta de la cabaña, y él la seguía todo risa y muchacho, y la tumbaba sobre el pasto y la amaba en una prestación risueña. Donde las gaviotas del tiempo le estallaban en los dedos y el orgasmo venía con todo el cielo en los ojos. Y ella aferraba un puñado de hierba para no sentir que se moría ante el desconcierto de un pájaro que lo sobrevolaba y la risa ronca, profunda, que fluía sin control, plena, vibrante. Tiene mucho que ver y es muy tributario, yo creo, de lo que hacía María Luisa Bombal en los años 30-40, por esta cosa de la mujer intuitiva, de su fuga erótica, digamos, a paisajes abiertos, cercanos a la naturaleza, siendo el lenguaje de Pía Barros muchísimo más provocativo, más audaz, más, y colocando en la centralidad de sus relatos el cuerpo femenino. Son instantes de gran represión social donde el erotismo aparece como una cultura de la vida en oposición a la cultura de la muerte. En los años 70, en casi toda Latinoamérica, pero no solo Latinoamérica, sino todo el tercer mundo, África, Sudáfrica, Ghana, etc., hubo dictadura, y hubo masacres, y hubo cosas, y la literatura en todas partes tuvo un dejo erótico, una cultura de lo erótico. Y esa reacción cultural tiene que ver con una percepción del mundo a través de los sentidos, porque la razón te ha demostrado que no puedes confiar en la razón. La razón está matando afuera, la razón está haciendo desaparecer personas, la razón está haciendo una sin razón. Entonces, solamente puedes confiar como modo de sobrevivencia en tus sentidos. Hay dos miedos, hay dos tipos de miedo. Uno es el miedo del niño al perro que muerde. Y ese es un miedo que existe. Pero también está el miedo del niño a la pieza oscura. Claro, a la pieza oscura. O sea, la pieza oscura, algo va a pasar, va a venir un golpe. No se sabe de dónde, no se sabe de dónde. Y ese es un miedo muy fundamental en los primeros años. La tortura que fue muy, muy masiva, era una tortura que no iba necesariamente orientada a obtener información. También lo había, pero hay una dimensión de la represión que yo creo que es muy importante, que era la dimensión castigo o venganza. Fue algo planificado para otra cosa, no solo para contener o eliminar un enemigo, sino para subordinar, avasallar a una sociedad completa, para que cada uno empezara a tener miedo del otro. En ese sentido, por supuesto que las cosas no son exactamente iguales, pero uno puede pensar que el esquema era el esquema de una, sobre todo los primeros años, de una sociedad convertida en un campo de concentración, en que hay vigilantes. Y los vigilantes pueden hacer lo que quieren. Pero hay el resto de la población está toda sometida. A la ficha el terror, a empadronarnos, a apedrearnos parece la orden. Ya no somos país. No somos paisanos. No somos paisajes amenos. Mi
mamá toma más por estos días. Cualquier cosa se la manda al estómago. Es por ti, me dice. Cualquier madre sufre la pérdida de su hija. Es por ti, le digo. Es mejor despacharse borracha. Toda literatura es política, toda literatura tiene que ver con el contexto en que se produce, tiene que ver con el cuerpo que escribe, tiene que ver con la relación que el sujeto que escribe establece con el mundo. Tal como es interesante que la de Amel El-Tit construya sujetos absolutamente marginales. Yo creo que ella es una mujer inserta en una interrogante por el lugar de la cultura en la sociedad, por el lugar de la estética, por la producción estética, por la producción de imaginario, por la producción de escritura. O sea, ella es una artista, digamos, una artista de la palabra o de la imagen, que está preocupada por el lugar del arte, por el lugar de la estética en la sociedad, que ponen su propia voz en lo público con su lenguaje, y al poner su voz ponen su poder, porque la palabra siempre poder, siempre construye poder, siempre instala, ¿no es cierto?, una presencia que antes no estaba en ese lugar. Creo también que hay una mezcla de lenguaje con lo delictual, ¿no?, con el COA. ¿Ah? Hay otra mezcla de lenguaje que es con el lenguaje coloquial. Hay una cuestión que tiene que ver con el lenguaje de los bares también. ¿Ah? Es una novela por donde circula el vino, como espacio de apertura del cuerpo hacia algún tipo de placer. Si tú haces un análisis global de la historia de Chile del siglo XX, te das cuenta que a partir de la década del 60, desde la Revolución Cubana, desde 1959, América Latina, y Chile en particular, vive un proceso revolucionario. Ese proceso revolucionario tiene su respuesta. Aquí hay una acción y una reacción. Y esa respuesta llegó, y esa situación llegó a un límite bajo el gobierno de la Unidad Popular. Y que obviamente genera una reacción sobre todo en esa época, en plena Guerra Fría, donde obviamente el modelo comunista, el modelo cubano, el modelo de la Unión Soviética, no era el modelo del mundo libre, del mundo occidental, del mundo europeo y del mundo norteamericano. Nosotros no queríamos vivir en una Cuba. Las Fuerzas Armadas en general no hicieron un golpe de Estado el 11 de septiembre de 73 porque quisieron, sino que simplemente había una situación caótica que se vivía bajo el gobierno de la Unidad Popular y frente, digamos, a ese caos, ellos participaron el 11 de septiembre. Acuérdate que en esa época iban a las casas los militares y les tiraban trigo diciendo que eran unos gallinas. Yo creo que ellos ven esa situación como algo tremendamente dramático y que ojalá no hubiera pasado. Pero también ellos sienten que para producir el cambio que se produjo había que quebrar, como dicen algunos, para hacer una tortilla se necesita quebrar huevos. Lo ideal es que en la historia de un país no hayan golpes de Estado y que no hayan dictadura. Ahora yo creo que el término dictadura a mí por lo menos no me satisface porque por lo menos en el ámbito de la historia de las ciencias políticas, lo que se vivió bajo el gobierno militar no fue una dictadura. Que sobran chilenos, sí. Que no hay comida para todos, sí. Que gente mala, insubordinada, sí. Que no hay camas e insumos básicos, sí. Que barrios extrapoblados, sí.
que somos obras, sí, que sacamos cositas a los honrados, sí, que afilan estoques, sí, que gimen niños, sí, que niños lanzas, que niños rápidos, sí, sí. En los años 80 el mercado editorial está muy de capa caída. Hay una represión muy fuerte, ¿no? Del trabajo de las editoriales. Se castiga mucho todo lo que sea ese ámbito de publicación, que en el fondo es un ámbito de reflexión, de intercambio de ideas, y surgen autoediciones. Primero que nada se escribe con un sensor al lado, dice Diamela, ¿no? Yo escribo con un sensor al lado, pero al mismo tiempo se está siempre en el borde de la transgresión, de ir más allá de lo que está vedado, ¿no? Y lo que está vedado es cómo transformar lo negativo en proyecto estético. En vez de presentar que la ficción sustituye, entre comillas, a la vida y lo real, es cómo la ficción se instala en el seno de lo real paralelamente. De tal manera que tú lees la novela, entras a un mundo imaginario, pero a cada rato ese mundo imaginario y ficticio está mostrando todas las rupturas, los hilos que conectan con una vida cultural y una vida social y política que es realmente catastrófica. Entonces, ¿cómo construir una experiencia estética? ¿Cómo se habla el dolor? ¿Cómo mira a alguien que tiene en el reojo, acá al lado, un patíbulo? Hay autoras que van a estar escribiendo en los años 80 que optan por deconstruir la identidad, por trabajar un poco con este sujeto femenino deconstruyéndolo, y entre ellas nos encontramos con una Diamela Altit, por ejemplo, con intentos y experimentaciones que también atienden mucho al lenguaje. ¿Ya? Yo creo que la narrativa de los años 80 plantea personajes muy impotentes, muy humillados, muy fracasados. Lo mismo la narrativa de mujeres. Creo yo que también hay ahí un mostrar a la mujer victimizada. Yo creo que elige un mundo precario, un mundo solitario, ¿no? Y un mundo muy latinoamericano, que fue un cambio bastante poderoso también, o sea, no fue menor. Fue un cambio de escenario en que incluso hasta el lenguaje cambió. Palabras que se usaban fueron prohibidas. Lumpérica por la patria, El Padre Mío y hasta El Cuarto Mundo, yo diría que son novelas que tienen mucha resonancia en la dictadura. Hay un control en esa escritura que parece a veces delirante, pero que no lo es. Es una escritura muy concienzuda, es una escritura muy revisada, y eso también es una característica de Diamela. Entonces hubo un tiempo de lectura y de preparación de esa capa de conocimiento que se requiere para generar una lengua propia. Entonces, acurrucados uno junto a otro contra el fondo del bote, me pareció que la tempestad, la noche y yo éramos solo uno, y que sobreviviríamos, porque es el universo entero el que sobrevive. Solo fue un instante,
porque luego la tormenta nuevamente estalló en mi cabeza y el miedo creció hasta que del otro mundo me fumaron el alma. Solo fue un raro instante, pero aunque se me fuese la vida, yo nunca me olvidaría de él. Entonces el golpe, que fue una tragedia de magnitudes colosales que hoy día, significó empezar a hacer un arte que no fuera, primero no fuera un arte de la no resignación de lo que estaba pasando, o sea, un arte de mucha fuerza, o sea, un arte que fuera un arte de gran envergadura, político y de resistencia. Consistió en recrear una de las medidas de Allende, que era el medio litro de leche para todos los niños de Chile. Por lo tanto, sacar camiones lecheros de la Soprole a desfilar como tanques por las calles. La gente no podía mirar mucho rato, porque todo el mundo tenía temor a mirar algo durante mucho rato. Entonces pasaban estos camiones que parecían tanques, formados fila india recorriendo Santiago, eran 11 camiones. Y la gente miraba, pero desaparecía luego, se miraba como de reojo. Entonces, era una cosa también que tenía un cierto carácter simbólico. No estaba tanto, o sea, era como, tú no necesariamente tú esperas reacciones inmediatas. Ni siquiera te importa mucho la reacción. Lo que te importa es el gesto, o sea, hacer esas cosas. En el no más que nosotros le propusimos a todos los artistas chilenos que salieran en las noches después del toque de queda a poner un no y el signo más. Y la gente espontáneamente le empezó a agregar casco, pistola. Entonces, y eso fue 5 años antes del plebiscito. Y el no más empezó, ahora fue una casualidad, por supuesto que hubiera que votar por el no, después nosotros por supuesto no podíamos saberlo. Pero era una sincronía, por así decirlo, entre el arte, la vida, la experiencia, el dolor y lo que realmente iba pasando. No había una frontera que dijimos, esto es arte visual, esto es literatura, esto es poesía, esto es teatro. Y te das cuenta de lo arbitrario que son esas fronteras, por así decirlo. Que había una creatividad desesperada y nosotros éramos tipos con mucho miedo y con mucha belleza. Pero que haya servido para paliar la censura, para nada, pues nosotros simplemente actuábamos al borde de eso, actuábamos al margen. Entonces eran sueños desesperados que podíamos concretar. Prácticamente se destrozó la educación pública, se destrozó la Universidad de Chile, pero desde el punto de vista del arte, al contrario, nunca ha habido en Chile un arte más potente que el que se hizo bajo dictadura. Y eso se está sabiendo. Y vemos que lejos de un apagón cultural hay un campo de gran renacimiento, de búsqueda de formas, de búsqueda de proyectos existenciales, estéticos y políticos. Es un momento de gran fermento cultural y vital. La clase popular en los 80 especialmente tiene otro carácter histórico. Ya no es masa. Es una cantidad de grupos, redes locales que pelean localmente, ya no van a desfilar al centro, ahora pelean en sus poblaciones.
Ahora, dentro de esas, los principales actores de esta especie de transformación de la clase popular fueron los jóvenes, los cabros, que son los que pelean en las trincheras, que son los que caen, son los que mueren, son los quemados en el caso de Rodrigo Rojas, etc. Y las mujeres. El rol de la mujer en este periodo yo creo que es fundamental. La dueña de casa se va transformando ahora en un nuevo tipo de ciudadana, de un líder local que maneja poder local, micropoder pero poder local. Entonces aparece un nuevo tipo de canción, aparece un nuevo tipo de teatro, un nuevo tipo de poesía y todos estos grupitos chicos que hacían esto al final se federan y forman la famosa ACU, la Agrupación Cultural Universitaria, que se atreva a convocar un acto cultural en el Caupolicán y lo llena. Entonces ahí aparece una cultura juvenil de protesta contra la dictadura, pero en clave. O sea, se usa un lenguaje indirecto para que no entiendan los pacos, pero entienden los que entienden. Entonces un lenguaje elíptico, lleno de metáforas, de alegoría. Entonces entre los cabros y ellas son las que configuran el nuevo movimiento social, que es en el fondo el que arrincona a Pinochet. Porque Pinochet podía torturar a los militantes de partido, pero no podía masacrar a esta gente en la calle. Entonces retrocede políticamente y negocia. Y viene la transición. Los vecinos se han transformado en cazadores de presa, aterrados frente a todo aquello que amenaza sus espacios. Ellos piensan que sus espacios están amenazados por el hambre que circunda las calles, y no estoy segura de si es un rumor que cada paso ha puesto en movimiento para combatir su propio tedio. La vigilancia y el ejercicio que los mantiene alertas. El rumor, la prueba de todas sus certezas. Decían que un complot contra la armonía de Occidente se extendía por la ciudad, y que todas sus casas estaban en la mira de una insurrección que aún no tenía una forma nítida. Porque hay una continuidad también entre la transición a la democracia y el golpe de Estado. O sea, sobre todo entre Pinochet y sus secuaces. Fueron ellos los que establecieron todo el modelo económico del neoliberalismo. Y ese modelo, como ustedes bien saben, no se ha roto. No hay nadie que le ponga atajo, todo lo contrario, está increciendo. El sistema liberal, neoliberal, la economía social de mercado, la economía de mercado, el liberalismo en definitiva, nos ha permitido a nosotros dejar de depender de otros, del papito Estado. El Estado era el que solucionaba todos los problemas, el que nos daba las pegas. Ahora se nos inyectó con fuerza la idea del emprendimiento, de la capacidad personal, de que tú eres capaz de poder estar haciendo lo que estás haciendo porque tienes que estudiar y porque te las tienes que ganar y no porque te las están regalando. El cambio económico que implica un cambio de mentalidad, que permite que las personas, tú, yo, mis hijos, mis nietos, puedan ser libres, ¿ya? Puedan elegir y puedan estar en condiciones de poder vivir sacrificándose, siendo dueños de su propio destino. Basta cuenta de esas novelas como Mano de Obra, por ejemplo. Mano de Obra sitúa toda la escena en un supermercado y luego en una casa, ¿no? Una casa donde sus habitantes no mantienen otro nexo más que el nexo de que tienen que ser los buenos funcionarios ideales, digamos, para este poder de tipo panóptico, como diría Foucault, ¿no? No hay solidaridad tampoco en los seres humanos, como se ven por la patria, que existe una solidaridad, sino que esa solidaridad ya se cambia por la solidaridad con la empresa y por el temor de cada quien por perder su puesto. El sentido de la vigilancia, ¿no? De la sospecha también que existe en torno a todo, ¿no? De la acusación, la soledad también que condena el neoliberalismo a la gente, ¿no? Al individualismo.
creo que cada una en sus líneas, de Amel Altit, Pía Barros, se ha mantenido un poco hasta el día de hoy. He leído algunos, viendo las producciones recientes, creo yo que hay una cierta continuidad en el trabajo que ellas tienen. Lo que ocurre es que estoy progresivamente cansado, exhausto, enfermo, aquejado por el efecto de un aprendizaje que me resulta inacabable. Los olores indeterminados se atropellan para profundizar la molestia que hoy me produce la iluminación del súper. Así, esta obsesiva luz me agrieta y me ocasiona la sensación de un mareo persistente. Estoy enfermo, ya lo dije, mal enfocado, desmemoriado y ligeramente ausente de todo lo que sigue transcurriendo en el interior de este recinto. Una distracción que ya sé va a alcanzar en mí su inserción endógena. Es el efecto tangible que me produce el mareo. Experimento sensaciones que me atacan con una refinada alevosía, porque así en este estado soy víctima de una indiferencia que me puede conducir a la disolución, a la pérdida de todo lo que tengo, lo que he conseguido retener, la miseria arrastrada en mí mismo ahora que es lo único que soy capaz de conservar.